Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices: ¡cielos! ¡Oh, rayos! ¿Pero por qué no mejor dicen? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo. Claro, mi amor. Después de la tormenta viene la calma. Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. El peso y la bolsa caen por temores de una recesión global por los aranceles de Trump. También 30% de las candidaturas a la Suprema Corte son de morenistas y Nissan fabrica en México la pick-up que exportará a toda América Latina. Es martes 8 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén bien, pero bien informados e informadas. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. Ingeniera, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día. Pues aquí con muchas noticias de esta montaña rusa que han sido los mercados después del anuncio de aranceles. Si ustedes que nos están escuchando trabajan en el sector financiero, lo sentimos por cada uno, porque sabemos que ayer fue una jornada bastante complicada y lo sentimos aún más porque sabemos que hacia adelante no se va a poner más sencillo hasta que haya mucha más claridad acerca del futuro que depara en materia comercial y en materia económica, sobre todo derivado de lo que ha sucedido con Donald Trump. Pero bueno, antes de comenzar con la información del día, les traemos una muy buena noticia. Les vamos a regalar 10 boletos más para el Expansión Summit Mujeres, que será el próximo 24 de abril en el Hotel San Regis Reforma. Y bueno, para que vean el tamaño de evento que va a ser, les contamos que ya tenemos confirmaciones de Mónica Flores, presidenta de Manpower Group Latam, de María Teresa Arnal, quien es consejera independiente, de Silvia Dávila, quien es CEO de Danone en México. También estará por ahí Altagracia Gómez, estarán otras empresarias de altísimo nivel. Y bueno, para ganar un boleto solamente nos tienen que escribir en los comentarios de Spotify por qué quieren ir al Summit, y también nos van a encontrar ahí, va a haber un espacio de broadcasting para que pasen a saludarnos, para que vean cómo chambeamos en estos podcasts para llevarles la mejor información. Pero bueno, Ivette, arrancamos platicando del peso y la bolsa. Y bueno, uno de los días más ajetreados que hemos vivido, de hecho ya van 3 jornadas, jueves, viernes y ahora lunes, que los mercados prácticamente ya entraron en lo que se le conoce como una corrección. Hay mucha incertidumbre alrededor de los aranceles que llevaron a estos movimientos verdaderamente descontrolados en los mercados. Y bueno, desde la noche del domingo, cuando abrieron los mercados en Asia, se vislumbraban ya pues operaciones muy complejas. Después, a eso de la 1, 2 de la mañana, hora de aquí de la Ciudad de México, Europa comenzó con un sangrado, ¿verdad?, que parecía hemorragia, y no fue distinto cuando abrió tanto la bolsa en Estados Unidos como aquí en México. Así es, y esto tiene que ver con que el fin de semana se esperaba que había un pequeño rayo de esperanza de que el presidente de Estados Unidos pues quizá empezara a suavizar un poco el discurso, pero por el contrario hizo comentarios respaldando las medidas que había tomado, por ejemplo, y es que es curioso porque hay muchas alusiones a como si esto fuera una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, él dice, bueno, es que a veces, o él dijo más bien el fin de semana, a veces hay que tomar una medicina para arreglar las cosas, y analistas respondían, bueno, el problema es que en este caso estamos viendo que el remedio pues es más grave que la enfermedad, ¿no? Entonces, justamente esto hizo que, como dices, esta tercera jornada pues también registrara caídas en los principales índices, y bueno, en el caso del peso mexicano pues cerró en 20.67 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 1.25 respecto al viernes. Sin embargo, no fue tan grande como la que se registró
la semana pasada, que fue de 4.87, ¿no? Porque justamente, bueno, un día antes los aranceles a algunas manufacturas clave para el mercado mexicano, como son los vehículos, pues entraron en vigor y vimos algunas de las primeras acciones tomadas por algunas empresas al respecto, y pues eso tuvo un impacto en el peso mexicano, pero bueno, este lunes la caída no fue tan grave como el viernes pasado. Fíjate que jueves y viernes habían sido jornadas mucho más complicadas para los mercados a nivel internacional. Ayer, de hecho, un rumor, porque también recordemos que los mercados financieros son maníaco-depresivos y cualquier cosa que ocurre alrededor de ellos, cualquier rumor mueve mucho, y de pronto surgió en las redes esto de que la Casa Blanca evaluaba quizá suspender durante 90 días los aranceles que se anunciaron el pasado 2 de abril. La Casa Blanca salió horas después, un par de horas después, a desmentir esto, pero bueno, los mercados ya habían empezado a ganar territorio, digamos, a ganar un poquito de lo perdido cuando surgió este rumor, y de pronto, ¡pum!, de nuevo, los mercados reaccionaron de manera negativa ante esta situación que parece ya más bien pues una necedad por parte del presidente estadounidense, quien está viendo, quien ve en estos momentos cómo caen las bolsas, cómo las empresas están jalándose de verdad, las empresas americanas instaladas en Estados Unidos, y no ven respiro. Para dar algunos datos, Inge, por ejemplo, el S&P 500, que es, digamos, el índice principal o uno, digamos, de los más seguidos ahí en Estados Unidos, tuvo movimientos y caídas de hasta 4.7%, aunque al final solamente quedó abajo 0.2% respecto de la jornada anterior, pero en Asia y Europa las cosas fueron bastante más complicadas. Sí, y esto, bueno, nada más en la caída en el Standard & Poor's 500, que engloba a las principales empresas estadounidenses, pues también tiene que ver o nos habla de la dependencia que hay de las empresas a Asia, ¿no? Específicamente a China, porque el sector, prácticamente el sector que me digas, depende de China o países del sudeste asiático, ¿no? Por ejemplo, en el caso automotriz, pues prácticamente las baterías, o sea, todas las baterías que requieren las empresas para ensamblar sus vehículos eléctricos o híbridos vienen de Asia. En el caso de empresas de consumo, por ejemplo, Nike, ¿no? O sea, la producción de los tenis, de la ropa, también está basada en Asia. En el caso de empresas de tecnología, pues los chips que se requieren para poder fabricar, no sé, computadoras, teléfonos, vienen de Asia. Entonces, un poco esta caída refleja esa dependencia. Y no es diferente para otros países que también dependen. O sea, es que todo está muy interconectado, ¿no? O sea, países europeos dependen de Estados Unidos. O sea, la verdad es que hacer esta escalada arancelaria, pues sí va a mover la economía global. Por eso estamos viendo movimientos similares a los que vimos en la pandemia cuando hubo este parón económico global. Estamos viendo movimientos parecidos en algunos indicadores. El gran temor, digamos, lo que está detrás de estos movimientos en los mercados es este sentimiento de que Donald Trump está destruyendo las cadenas de valor, las cadenas productivas y el libre comercio que le han dado forma a la economía global en los últimos 60, 70 años. No es poca cosa, y es por ello que hay este nerviosismo constante, tanto en los gobiernos como en los inversionistas a nivel internacional, de ver que no hay, digamos, un respiro por parte de la Casa Blanca. De hecho, por ejemplo, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, uno de los organismos rectores de la Unión Europea, por ejemplo, dijo que Europa podrían eliminar los aranceles a algunos bienes industriales, algunos bienes fabricados en Estados Unidos, mientras que Trump hiciera lo mismo, básicamente un toma y daca, yo te quito esto, tú me quitas. Y Trump dijo, no, ustedes ni me quitan nada, ustedes han abusado de nosotros, lo cual es una falsedad. Y de nuevo, Trump tiene esta mentalidad muy del siglo XIX, muy mercantilista, ¿verdad? De una acumulación
de riqueza a través de estos aranceles, lo cual es un gravísimo error, porque cualquiera que tenga tantito conocimiento de economía sabe que el libre comercio nos ha beneficiado de manera significativa a nivel global. Es verdad, tiene retos, tiene ganadores y tiene perdedores, pero en términos generales nos ha llevado a un mejor lugar de donde estábamos. Pero bueno, hablando de las pérdidas, por ejemplo, que se pueden generar para las empresas estadounidenses, ¿qué tal lo de Apple, que perdería hasta 40,000 millones de dólares por estos aranceles de Trump? Sí, justamente las grandes empresas tecnológicas sufrieron pérdidas estimadas en 1.4 billones de dólares en capitalización de mercado colectiva, y dentro de estas, pues Apple fue la más afectada debido justamente a lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? A la dependencia que tiene de la fabricación en China, porque está esta leyenda, ¿no? O ¿cómo decirlo? Statement sobre el que se ha basado esta empresa, que es diseñado en California, producido en China. Entonces, esto lo ha dejado, o sea, si bien en su momento tenía toda la lógica del mundo, porque producir en China era sinónimo de poder tener una producción a bajo costo debido a las escalas que se pueden alcanzar en ese país y también a la disponibilidad de ciertos insumos, pues ahora está jugando en contra de esta empresa. Correcto. Pero bueno, cambiando de tema, y nos vamos a quedar un poquito más en este terreno financiero, y disculpen la parte técnica, sin embargo es muy muy relevante, porque ayer en expansión.mx publicamos que los contratos de swaps sobre la deuda mexicana alcanzaron niveles de inicios del COVID. Y entre la incertidumbre política y económica de México ya se refleja en un aumento de estos contratos que protegen contra el riesgo del incumplimiento de la deuda soberana. No se preocupen. A ver, viene la explicación de qué es un swap o un Credit Default Swap o un CDS. ¿Te parece bien? ¿Me regalas un minuto en lo que explico, Inge? Sí, claro, por supuesto. A ver, en pocas palabras, un CDS, un Credit Default Swap, es un instrumento, es un producto financiero que sirve como una especie de seguro contra el impago de una deuda por parte de algún gobierno, de alguna empresa. Lo voy a simplificar todavía más. Imaginemos que aquí la ingeniera me pide 10,000 pesos prestados y yo se los doy. Sin embargo, a mí me da un poco de miedo que no me vaya a pagar, porque pues la Inge no se queda sin chamba. No va a pasar. Pero bueno, imaginemos que no se queda sin chamba. Además, a la Inge le gusta pues comer en lugares bonitos, le gusta vestir bien, es muy fashionista, eso sí es cierto. Y además, pues le gustan mucho los carros, como ya sabemos. O sea, a mí me genera nervio de que no tenga la capacidad de pagarme o de regresarme mis 10,000 pesos. Entonces, voy con un inversionista, voy con una institución financiera y le digo, quiero un swap o quiero un CDS contra la deuda que Ivette adquirió conmigo. Y lo que yo voy a hacer es le voy a pagar como un seguro una prima o una cantidad de dinero cada cierto tiempo, normalmente es mes a mes, a esta institución o a este inversionista, pero el día que Ivette no me pague ese seguro o esta institución me paga o yo hago válido ese swap, entonces recupero mis 10,000 pesos más normalmente un rendimiento adicional porque Ivette cayó en default conmigo o en un impago. Ese es básicamente un swap o un CDS, y lo que ha ocurrido en los últimos días es que ha crecido el número de contratos que están viendo que la economía mexicana no va bien y por lo mismo están apostándole a este tipo de productos. Ok, perfectamente entendido. O sea, si vemos que crece la contratación de estos swaps, es un reflejo de la desconfianza que hay de la capacidad de pago que tiene México de su deuda, ¿cierto? Correcto, hay temor y efectivamente lo que está sucediendo en estos momentos es que los inversionistas tienen mucho temor, mucha incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en materia macroeconómica de nuestro país. Creen que hay, digamos, una posibilidad de que México pues comience a incumplir con algunos pagos, que crezca la volatilidad, que haya una mayor amenaza contra nuestra economía. Y bueno, esto lo que muestra es que hay una mayor percepción de riesgo por parte de los inversionistas a nivel internacional, y es por ello que están apostando, tratando de protegerse en contra de esta volatilidad que hay en México. Okay. Y como mencionábamos hace un momento también, pues justamente el incremento en la contratación de estos instrumentos
es similar a lo que vimos en abril de 2020, justamente cuando el COVID llevó al cierre de la economía en México y bueno, en muchas otras partes del mundo. Entonces es lo que decíamos, ¿no? El nivel de nerviosismo de lo que pueda pasar, pues ya está alcanzando los niveles que vimos durante la pandemia. Correcto, la verdad es que sí estamos en un momento en el cual los bancos de inversión, los inversionistas ven con cierto recelo lo que está ocurriendo en nuestro país, lo ven como un país más vulnerable en términos macroeconómicos, sobre todo por los aranceles, pero también por cuestiones internas, inestabilidad que hay, digamos, en algunas decisiones en el gobierno, también el incremento en la volatilidad del tipo de cambio, son muchos los factores. Aquí la nota y lo que queremos que se lleven es que por lo menos en el mercado financiero México se percibe en estos momentos con mucho mayor riesgo y estos contratos de CDS o Credit Default Swap así lo evidencian. Pero bueno, vamos a cambiar rápido de tema porque Foxconn, uno de los principales fabricadores de semiconductores a nivel internacional, ya hace data centers de NVIDIA aquí en nuestro país. Y esto tiene que ver con una apuesta que se empezó a gestar por ahí de 2022, cuando vimos todo esta disrupción debido a al cortocircuito que generó la dependencia de Norteamérica de Asia de ciertas tecnologías claves, ¿no? Por ejemplo, los semiconductores, que vimos como muchos productos, entre ellos los vehículos, incluso algunos productos como computadoras, consolas de videojuego, pues se vieron afectadas porque creció muchísimo la demanda de semiconductores por parte de ciertos sectores en la pandemia y eso generó un desajuste. Entonces, a raíz de eso, las empresas dijeron, necesitamos integrar cadenas de suministro en la región para reducir esta dependencia de Asia, y el planteamiento era hacerlo pues como habían funcionado muchas cosas hasta ese momento, hacerlo en los 3 países, ¿no? En Canadá, Estados Unidos y México. Se plantearon inversiones para poder incrementar la producción de semiconductores y de otras tecnologías aprovechando esta integración, y bueno, ya empezamos a ver los primeros resultados de estos proyectos. Sí, estos centros de datos además pues pretenden abastecer Stargate, la iniciativa de inteligencia artificial a gran escala de OpenAI. Hay varios proyectos asociados a otras iniciativas aquí en México y de nuevo parece que hasta el momento Foxconn pues mantiene esta apuesta que realizó desde el año pasado, que anunció desde el año pasado por invertir en nuestro país, pese a la volatilidad y también pese a los aranceles de Trump. Y bueno, yendo al terreno político, del total de las candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos hablando de 64 personas aspirantes a uno de los cargos o a los cargos que se están jugando para el máximo tribunal de nuestro país, pues digo, sorpresa creo que de nadie, es 30% de ellas, 30% de estas candidaturas, pues tienen ligas o están, digamos, cercanas a Morena. Y el 1 de junio aparecerán las boletas de la elección judicial y tendrán los 64 nombres de los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los datos que ya tenemos es que al menos la mitad de ellos pues tienen una carrera judicial. O sea, solo la mitad. Eso a mí ya me preocupa, porque quiere decir que la otra mitad no necesariamente tiene las credenciales para desempeñar el cargo para el cual van a ser elegidos. Uh-huh. Y al menos una veintena de estos 64 nombres tienen lazos evidentes con Morena o con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Hay algunas candidatas a ministras que han sido cercanas a diversos partidos, pero principalmente, ya lo decíamos, a Morena y particularmente al ministro en retiro Arturo Saldívar. Están 3 ministras: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz. También, están María Estela Ríos González, quien fue consejera jurídica en el gobierno de López Obrador, María Paula García Villegas, quien es magistrada de circuito e hija de Olga Sánchez Cordero, y también Fabián Estrada Tena, Ana María Ibarra, quienes son cercanas, ya lo mencionábamos, al ministro Saldívar. En el caso de los hombres,
que son bastante menos mediáticos en el caso de esta elección, pero están Sergio Javier Molina Martínez, quien actualmente es integrante del Consejo de la Judicatura Federal, Eduardo Santillán Pérez, uno de los fundadores del PRD y que pasó a las filas de Morena, de hecho en 2018 fue diputado local, y así varios nombres, mi querida Inge. Sí, y otra cosa que me llamó la atención, que estábamos platicando ayer, es que parte de la campaña que van a hacer estos aspirantes, pues tiene que ver con promesas relacionadas con política pública, ¿no? Y lo que nos explicaba Mariel Ibarra, la editora de Expansión Política, es que no tendrían por qué hacer estas promesas porque no va a estar dentro de sus posibilidades el poder cumplirlas. Entonces, aguas con eso, ¿no? O sea, no compremos estas promesas políticas relacionadas pues con programas de seguridad social, por ejemplo, porque no es no está en su poder. No está en capacidad de... Claro. Sí, exacto, no van a poder cumplir con eso. Entonces, va a ser la primera elección de este tipo, pero hay que tener cuidado, o sea, hay que informarnos de los perfiles, de dónde vienen, de la formación que tienen, para poder hacer un voto responsable y no dejarnos llevar, ¿no? por estas promesas políticas. Y es un tema además complicado porque pues hay poca información y además pues digamos poco interés por parte de los ciudadanos. Una encuesta ayer del Financiero mostraba que apenas 12% de la gente sabía cuándo se iba a realizar la elección judicial, entonces eso habla del gran rezago que tenemos en esta ocasión. Pero bueno, vámonos con una nota muy positiva, además una que a ti te llega al corazón, mi querida Inge. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Nissan fabrica ya en México la pick-up que exportará a toda América Latina. Actualmente cerca del 60% de los vehículos ensamblados por esta empresa japonesa en México se venden en el mercado local, lo cual es extraño en esta época en la que prácticamente estamos descubriendo que todo se iba a Estados Unidos, pero bueno, es verdad, allá de nuestro vecino del norte, su principal destino cuando finalmente estos vehículos salen de nuestras fronteras. Sin embargo, la proporción ha ido cayendo y más bien América Latina se ha vuelto un destino pues más deseado por la compañía. Sí, esto tiene que ver con un cambio que hubo en 2023, en donde Nissan Mexicana, que antes formaba parte o estaba integrado como subsidiaria a la región de Norteamérica, pasó a ser ahora parte de América Latina. Entonces se integró con la región. ¿Por qué? Porque vieron que hacía más sentido por el tipo de vehículos que se fabricaban en México, por el tipo de operación que era México, que estaba más relacionada con lo que pasaba en los países de la región de América Latina que con lo que pasaba al norte, ¿no? Entonces, bueno, este bloque que ya del cual forma parte ahora la operación de Nissan en México abarca 39 países y 5 subsidiarias. Entonces, un poco de ahí viene esta reorganización productiva que se hizo y el por qué la pick-up que se va a producir en la planta de Cuernavaca va a tener como destino, la región de América Latina, dejando un poco de lado Estados Unidos, ¿no? Que podríamos pensar que sería el mercado natural porque precisamente es ahí en donde las pick-ups tienen una alta demanda, pero no va a ser así. Y la buena noticia es que pues Nissan eligió a esta planta mexicana para concentrar la operación porque también se hacía en Argentina. Tristemente, pues bueno, para ellos, obviamente, pues nosotros un poco celebramos que se haya elegido a México para concentrar la producción de esta pick-up llamada Frontier o NP300, dependiendo de la versión. Y bueno, esto tiene que ver con que había una capacidad subutilizada en esta planta y se decidió concentrar toda la producción en México. Muy interesante porque además nos habla de la capacidad que sí existe en algunos modelos y en algunas empresas para la diversificación a otros mercados, en este caso muy particular en América Latina. Hay otros mercados que son, o pueden ser más complicados, como puede ser Asia o como es Europa. No obstante, pues creo que este ejemplo de Nissan Ivet nos muestra que hay alternativas, aunque no es lo mismo.
Sí, o sea, digo, es un buen ejemplo porque ahí la pregunta es, bueno, ¿y las pickups que se vendan en Estados Unidos, dónde se puedan producir? Pues localmente en Estados Unidos, que es un poco, ¿no? Este discurso que Trump está tratando de, o sea, de manejar y de impulsar esta reindustrialización del mercado estadounidense. Pues bueno, en el caso de Nissan, el modelo que se vende ahí, que se conoce como Frontier V6, se va a producir en plantas locales, mientras que la planta mexicana pues va a estar enfocada al mercado latinoamericano. Pues bueno, muy, muy interesante y una buena noticia, además un caso pues que está siendo de éxito en materia de diversificación. Muchas gracias, mi querida Inge, por habernos acompañado en este episodio de martes. Muchas gracias y gracias por la explicación de los swaps. Quedó muy claro. Cuando gustes. Oiga, nada más, antes de partir, una breve mención. Ayer por el fallecimiento de Memo del Bosque, exproductor de Televisa, trabajó en algunos programas como 100 Mexicanos, dijeron, El Calabozo, un personaje muy importante en la televisión nacional. Falleció ayer a los 64 años, de acuerdo a su cuenta oficial de Instagram. Batalló contra el cáncer desde hace algunos años, 2017, y bueno, ayer desafortunadamente falleció. Y bueno, ahora sí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó. Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices, ¡Cielos! ¡Oh, rayos! ¿pero por qué no mejor dicen? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo. Claro, mi amor. Después de la tormenta viene la calma. Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.